El arte es bello. Si no es bello, no es arte. O al menos eso nos han contado. ¿Qué es la belleza y qué es el arte? ¿Acaso todo lo bello es arte y todo el arte es bello? Y si la belleza y el arte no son lo mismo, ¿en qué momento decidimos que debían casarse? ¿Y qué consecuencias tuvo esa unión? Y yo probablemente les ofrezca más preguntas que respuestas, porque no está en mí establecer ni dictaminar estas cosas. Y la verdad es que nadie tiene ese poder, ni siquiera las instituciones. Ambos son de los conceptos más cambiantes a lo largo de la historia. En cada época y en cada cultura encontramos ideas y significados que difieren unos de otros. Podemos observar cómo es que desde los registros que conocemos de actividad humana, esta ha venido acompañada por un lenguaje simbólico. Tenemos a las pinturas rupestres, las detalladas vasijas y herramientas. ¿Por qué agregar más cosas a algo que en sí mismo es ya útil? ¿O por qué dejar marcas en nuestro entorno o en nosotros mismos incluso? Muchos autores coinciden en la idea de que toda esta actividad, llamémosle primitiva, y no porque sea algo arcaico o bruto, sino porque es literalmente nuestros primeros vestigios de pensamiento abstracto. Muchos autores coinciden en la idea de que todas las culturas y pueblos originarios o ancestrales asociaron esta actividad decorativa con la magia, con el ritual, con lo sagrado, con la identidad del pueblo, tanto como con la identidad individual. Y así fue en gran medida hasta al menos lo que conocemos como Renacimiento. Y con ello, pues la extensión del colonialismo. Pero primero ubiquémonos en un periodo que todos conocemos, la antigua Grecia, la conocida cuna de la civilización occidental, donde surgieron ciertamente algunas de las primeras teorizaciones con respecto a estas actividades que no eran llamadas ni arte y que tampoco se les asociaba necesariamente a alguna idea de belleza, como abunda hoy en día. Encontramos dentro de los presocráticos a los pitagóricos, quienes fueron los primeros filósofos griegos en hablar sobre la belleza y quienes la asociaron inicialmente con la música, ya que ésta estaba inspirada en las matemáticas, las cuales sí eran catalogadas como bellas por contener la verdad y lo justo del cosmos. Y junto con las creencias órficas, lo colocaron en más que una actividad creativa, como una experiencia religiosa, algo que libera al alma del cuerpo. Para Pitágoras, la idea de belleza iba acompañada de la idea de lo bueno, y lo bueno y bello era la naturaleza. Las plantas, los animales, los paisajes, la lluvia, el mar, toda la naturaleza era la belleza real. Y para el siglo V antes de nuestra era, los sofistas, que eran los encargados de la retórica, o sea, la ciencia del discurso, esos mismos que hacían de la labia su objeto de estudio y por los mismos por los que aún llamamos sofismos a las falacias. Fueron ellos quienes introdujeron el término tecné para hacer referencia al saber bien hacer, el llevar a cabo una actividad bien hecha. Y esto podía ser desde realizar un objeto utilitario, como tocar un instrumento o hacer adecuadamente las vestiduras o los alimentos. Y dentro de esta tecné se encuentra la mímesis, que era el representar algo de la vida real, apegándose lo más posible. Y eso sería algo bien hecho. Más adelante tenemos a este señor Sócrates, quien lo asoció a la utilidad. Si un objeto cumplía su finalidad, incluso si este fuera visualmente catalogado como feo, podía considerarse bello. Y Platón defendía que la verdadera belleza se encontraba en las ideas. Recordemos a su mundo de las ideas, donde todo es perfecto y nada puede realmente ser ni bueno ni bello en este mundo terrenal.
Y la belleza que hay, pues es proporcional a las ideas de lo verdadero y del bien. Pero esta belleza para Platón nada tiene que ver con una actividad artística, ya que estas pretenden ser algo verdadero y evidentemente pues no lo son, sino que son una vil copia de la realidad, un simulacro. Para él, el verdadero artista no podía ser otro más que el filósofo, ya que éste sí busca la verdad y lo bueno y la belleza. Y cualquiera que busque representar en una pintura o en una escultura o incluso en poemas la vida, no la va a retratar fielmente, sino que se basará en sus sentidos y estos ya sabemos que no son fiables, o al menos para ellos. Para Platón, el arte y la poesía pueden alegrar la mirada o la mente, pero no está directamente relacionada con la verdad. Para Platón, la belleza está en todas partes, pero no en los objetos sensibles, ya que la verdadera belleza no es visible. Y después también está Aristóteles, quien creía que la belleza ya era un fin en sí mismo y que no debía cumplir con ninguna otra función, pero este deberá ser, de nuevo, verdadero y no representar mentiras que se hagan pasar por verdades. Y claro que podemos pensar en estas esculturas blancas, las cuales cabe recordar que no siempre fueron blancas, que muchas veces se trataban de retazos de pequeños aspectos bellos tomados de diferentes modelos. Y pensamos, vaya, esto es belleza. Pero cuando los griegos las esculpieron, no iban detrás de lo bello, o al menos no de esta belleza que asociamos actualmente. Alcanzar lo sublime y placentero para la vista no era su objetivo. Para la cultura griega de aquel entonces, la escultura buscaba retratar el equilibrio espiritual y, por supuesto, en ello reproducir con perfección las formas corporales. Y para ello, pues era necesario alcanzar una destreza extraordinaria en el trabajo de los materiales y las herramientas, la técnica. Pero hasta este momento no contaban con la idea de hacer algo bello porque la belleza en sí fuera significativa y objeto de finalidad. Lo que actualmente asociamos como bello en aquellas obras es más como un acompañante, un residuo de hacer algo bien hecho. Los griegos no se extinguieron, sino que cruzaron el mar, se mezclaron con otras ideas y tomaron una nueva forma en el corazón del imperio que pronto dominaría el mundo occidental. Ahora, durante la época romana, los gremios se extendieron junto al crecimiento territorial del imperio y la fusión causada por las distintas culturas dio como resultado un arte ecléctico, donde abundaban las expresiones artísticas y decorativas. Surgió en la lengua del latín la palabra ars, sinónimo del término griego tecne. El trabajo de los metales, las piedras, los mosaicos, el cristal parecían alcanzar su máximo esplendor. Las escenas de mitología, los retratos, los colores, la joyería e incluso el registro histórico de acontecimientos, sin mencionar sus obras de arquitectura que abundaban por todo el imperio. Pareciera que en este momento pudo haber sido cuando el arte y la belleza comenzaron a cortejarse, pero la vida humana les tenía otros planes, ya que junto con la caída del imperio volvieron a separarse. La caída del imperio trajo consigo lo que llamarían más adelante como la Edad de las Tinieblas o la época oscura. Este intermedio entre las eras doradas que fueron Grecia y Roma y pues el próximo Renacimiento. Fue tan extenso, 1000 años, que no caben en un nombramiento reduccionista. Pero sí, es verdad que los primeros años, al menos durante la Alta Edad Media, justo después de la caída del imperio, el pueblo quedó desconsolado, solo. Y seguro que fueron años muy difíciles para todos
en aquellas tierras. Hambre, enfermedades asediaron a todos sin importar su etnia o su posición social. No quedaba más que creer en que algo mejor llegaría, en esta o en otra vida. Un vacío que llenaría el creciente y ahora legal y en ocasiones obligado cristianismo. Cada actividad era llevada estrictamente a cabo por su respectivo gremio. La construcción, los textiles, el vino, el cristal, los metales, la joyería, los zapatos, todo era hecho por un gremio específico. Era realizado por las manos más expertas. El conocimiento pasaba de los ancianos a las próximas generaciones. Usualmente se mantenía en familia y junto con el creciente cristianismo que retoma de los neoplatónicos la asociación de lo bello con lo bueno, comienza a juzgarse a lo feo como lo malo. Pero no se ignora, no se le hace de lado, ya que también lo feo es parte del orden cósmico. Así, justo como la concupiscencia, el pecado mismo. Le dieron un giro a la herencia griega, dándole una perspectiva bíblica. Pocas personas eran las que tenían el privilegio de la alfabetización. Usualmente quienes leían y escribían eran los escolásticos, quienes tomaron como base la filosofía clásica para construir la teología cristiana. Encontramos durante estos años una gran cantidad de obras que podrían entrar dentro de la definición actual de feo. Abundaba la muerte en sus representaciones y claro, en la vida real. Tenemos con ello los triunfos de la muerte y las danzas macabras. Las escenas del apocalipsis eran cada vez más utilizadas, así como el boom del imaginario monstruoso con sus bestiarios. La vida era difícil y no podía esconderse, así como tampoco los vicios terrenales y el pensamiento mágico que se hacía cada vez más fuerte. En el aspecto físico, mucho menos se buscaba lucir atractivo, ya que eso sería la puerta perfecta para el pecado. Las iglesias estaban repletas de monstruos y oscuridad, y mucho se debatía si debían de ser decoradas más agraciadamente, puesto que esto indudablemente distraería a los feligreses de sus plegarias, que era lo más importante. Toda expresión artística fue tomada por la Iglesia como un medio de expansión de la nueva y creciente ideología. A diferencia de la cultura clásica, donde la belleza se encontraba en la naturaleza, durante la Edad Media, la idea de belleza se buscaba en la idea de Dios. Las actividades consideradas arts se clasificaban en artes liberales, donde se incluyen la gramática, la geometría, la lógica, la retórica, la aritmética, la música y la astronomía. Y por otra parte están las artes manuales o mecánicas, donde se situaban la arquitectura, la escultura, la pintura y todo aquello considerado como artesanía. No existía aún el título de artista, claro, pero habían los artifex theoricus, que eran quienes estudiaban sobre las expresiones artísticas, y estaba también el artifex practicus, que era pues quienes las llevaban a cabo. Ninguna obra llevaba firma de su creador y mucho menos eran conocidos como celebridades. Este periodo de tiempo en Europa, lo que podría considerarse como arte, se encontraba bajo la estricta jurisdicción de la Iglesia, como un sirviente más del feudalismo, donde el mensaje importaba más que la técnica. Ahora, durante la Baja Edad Media, es decir, los últimos siglos de este periodo, la oscuridad había quedado ya bastante atrás. La economía crecía en las principales ciudades del continente, que rápidamente se repoblaba. El cristianismo como centro de todo y la ahora constante búsqueda por alcanzar a Dios en la luz llevó a la creación de las más grandes obras de ingeniería y arquitectura que aún hoy en día admiramos, las catedrales góticas.
cada vez más altas, más coloridas e irradiadas de luz. Y así, para el 480, la preocupación de la belleza volvió a aparecer, esta vez como nunca antes. En aquella aún no formada Italia, se comenzó a extender la tradición de la lectura y junto al nacimiento de la imprenta se hizo más y más común que las personas de la clase social que fueran supieran leer y se crearon las rutas comerciales entre Europa, África y Asia. Mientras en Europa occidental se perdía la tradición griega y el idioma se convirtió por completo al latín, en Oriente aún prevalecía el griego como lengua intelectual. Y fue así como se continuó leyendo las versiones originales de pensadores como Platón. La traducción hecha por los árabes de los textos griegos y su importación a Occidente fue la base del Renacimiento, lo cual abrió todo un mar de posibilidades en el desarrollo tanto artístico, tecnológico como filosófico. Y fue así como nació un nuevo personaje, el mercader, y con él una nueva clase social, la burguesía, la cual se enfrentaría al feudalismo retomando las riendas políticas de al menos estas nuevas ciudades potencias como lo fue Florencia, que mientras su economía crecía, también su capacidad de toma de decisiones. Los mercaderes jugaron un papel primordial, pues tomaron el papel de mecenas que solía ser exclusivo de la iglesia. Su sistema político ahora dependía de un grupo liderado por los jefes de las principales familias y sus respectivos gremios. Apareció también un nuevo oficio, la usura, o como le llamamos actualmente, la banca. Y con ella llegó el capitalismo. Y en el medio se encontraba una familia, los Medici, quienes cada generación se hacían de más poder económico y político. Y como resultado, el nacimiento del arte por el arte. El miedo al infierno era algo muy presente y algo bien sabido era del espacio reservado para los usureros en él. Y para evitar llegar ahí, el primer Medici, que era Giovanni di Vici, sí, era di Vici, no Medici, patrocinó la construcción y remodelación de iglesias. Y esto junto a la ola de personajes con una capacidad y destrezas extraordinarias en las arts que se venían formando en los talleres gremiales, fueron rápidamente creando de Florencia la cuna del arte moderno. La perspectiva traída por los árabes se volvió cada vez más la técnica, se volvió una competición. Cada nuevo artista buscaba perfeccionarla lo más posible. Comienzan a construirse ya no solo iglesias, sino que también hospitales, orfanatos e incluso las calles se diseñaron para armonizar con esta perspectiva. El hijo de Giovanni, Cosme, ahora sí, Medici, comienza a contratar a artistas para decorar todos los interiores de los edificios que él construía y también para restaurar algunos otros, incluyendo su hogar, y para apoyar como mecenas a aquellos en quienes veía potencial, como fue el caso de Paolo Uccello y de Donatello. Su hijo ahora, Pietro, siguió la tradición del mecenazgo siendo patrocinador de uno de los más célebres artistas de todo el Renacimiento, Botticelli. Ahora, Lorenzo, Clarissa y Giuliano crecieron así rodeados de arte y de estas nuevas figuras llamadas artistas, los cuales cada vez más son considerados como genios. Se vuelven, ahora sí, celebridades. Y al volverse Lorenzo el Magnífico, siguió el legado de mecenazgo apoyando a nuevos jóvenes estrellas, incluyendo al mismo Miguel Ángel. Se siguen tratando los mismos temas de siempre: la mitología grecorromana, la Biblia, escenas históricas. ¿Qué es entonces lo nuevo? La forma, la manera en que se les representa, cada quien con su propio estilo.
El cuidado en el detalle, el uso de los pigmentos, la perspectiva, en general, la técnica. Y por supuesto, la tremendamente utilizada alegoría. La ciencia, la investigación y el pensamiento humanista fue de artista en artista hacia la innovación. El arte, como lo concebimos actualmente, se gestó en este momento. Y la belleza, que aunque como vimos estuvo ligada a la naturaleza, es ahora que encuentra su punto más cumbre dentro de la idea de perfección y de la creación. El arte y la belleza se entrelazaron para ser uno por mucho tiempo. Quedó atrás la magia y el ritual, siendo sustituidos por la contemplación de lo sublime, por ese nuevo deseo de rodearse de esta nueva y radiante belleza, de este nuevo poder adquisitivo y de poseerlo a montones. Y así como llegó, el Renacimiento se fue lenta y suavemente transformándose de a poco a lo que conocemos como manierismo, justo para dar un salto hacia el barroco. El Renacimiento fue el punto más empalagoso y exitoso de este matrimonio. Fue su luna de miel, su mudanza juntos. Todo era orden y armonía. Pero como en casi todos los matrimonios, esta era dorada pues no duró para siempre y eventualmente los problemas y situaciones incómodas comenzaron a revelarse. Ya consagrada la profesión de artista como genio y celebridad, en este nuevo, moderno y globalizado mundo, aún no tan saturado de imágenes, reaparece con más fuerza que nunca la Iglesia cristiana, después de haber atravesado una gran crisis durante el siglo anterior, con todo aquello del humanismo y de la reforma luterana, decide así tomar una postura clara. Tras años de debatirse si aceptar o no las imágenes, decreta que sí se usarán, pero a su favor, claro. Y así nació el barroco, como respuesta al recto y perfecto renacimiento. El barroco con curvas, con drama, con imperfecciones. Su nombre lo toma de las perlas barrocas, no lisas ni perfectamente circulares, pero plagadas de rareza y de valor. El barroco fue el comienzo del drama. Llegaron las contradicciones, los claroscuros, las pasiones desenfrenadas. La belleza ya no era solo serenidad y proporción. Ahora se enredaba con el dolor, con el éxtasis, con el sufrimiento. El arte se volvió teatral, sensorial y profundamente emocional. El arte se empezó a amistar con lo feo, con lo grotesco, lo terrible, lo humano. En la arquitectura encontramos que las fachadas comenzaron a retorcerse, a ondularse, las columnas se multiplicaron, se torcieron, se recargaron de ornamentos, de dorados y de símbolos por todas partes. El espacio ya no quería ni buscaba ser perfecto, sino que quería sentirse. Impresionar, conmover, abrumar. En la pintura, los cuerpos se estiraron, las luces se convirtieron en revelaciones y las sombras en drama puro. Caravaggio, por ejemplo, trajo la violencia y lo crudo a lo sagrado. Y Rubens llenó el lienzo de cuerpos rebosantes, dinámicos, de cuerpos vivos. Aquí el arte dejó de susurrar y empezó a gritar. Pero lo más impresionante del barroco es que fue el primer estilo verdaderamente global. Junto con el proceso de colonización, el barroco cruzó océanos y se instaló en América, en India, en África y en Asia. Se adaptó, se mezcló con saberes locales y generó versiones únicas, híbridas y exuberantes. En México, por ejemplo, dio lugar al barroco novohispano, con sus fachadas talladas como encajes y su devoción intensa por lo visual, lo táctil y lo simbólico. En este punto, el arte no solo se alejó de la belleza clásica, sino que también comenzó a desobedecerla.
Llegó a todas las artes, a la arquitectura, la música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura, por no mencionar a las llamadas artes menores, como la joyería, la ebanistería. El arte, la belleza y lo grotesco parecían llevarse muy bien. Jugaron, se mezclaron y compartieron muchísimo. Cuando terminó la gran fiesta barroca, Europa se despertó con resaca y entonces intentó volver al orden. Volvió la mirada a Grecia, a Roma, a sus raíces clásicas. Fue entonces cuando la belleza se casó formalmente con el arte, con contrato, testigos, normas. La ceremonia se celebró en los salones de la Ilustración y quien ofició el ritual no podía ser otra que la Academia. La de Bellas Artes y lo que debía ser el arte, claro, racional, mesurado, noble e idealizado. La belleza se volvió una cuestión de proporción matemática, de simetría, de orden visual. El arte debía educar, elevar el espíritu, seguir los modelos del pasado grecorromano. Nada de cuerpos retorcidos, ni de vírgenes llorosas, ni santos extasiados. Y como todo matrimonio, hubo reglas de convivencia. Nada de lo grotesco, nada de lo popular, nada de lo nuevo. El arte se volvió un reflejo del pensamiento ilustrado, confiado en que todo, incluso la belleza, podía clasificarse, controlarse y estandarizarse. Pues empezaron a aparecer las grietas, porque el arte, en el fondo, seguía siendo inquieto y rebelde. Y sin embargo, durante un tiempo, la razón logró imponerse. La Ilustración trajo consigo una fe desbordada en la lógica, en la idea del progreso lineal. Con ella regresó el deseo de ordenar, clasificar y controlar. Así, lo clásico, ese ideal de armonía griega y virtud romana, volvió a brillar como un faro, no porque fuera nuevo, sino precisamente porque era antiguo. Se le veía como un modelo puro, incorrupto, casi sagrado, una guía segura para los tiempos de confusión. El arte retomó entonces los pliegues sobrios de las togas, los templos de columnas rectas, los perfiles heroicos de mármol blanco. Fue aquí el auge de los neo. Cada neo fue una cita, un homenaje, una recreación, pero también un síntoma de ansiedad. Esa necesidad de encontrar orden en lo conocido, de evitar el caos a través del pasado. Y en ese contexto, la belleza se volvió un proyecto político, porque no era cualquier belleza la que se celebraba, era la blanca, la simétrica, la contenida, la ilustrada, y con ella todo lo demás, lo popular, lo mestizo, lo oscuro, lo femenino, lo emocional, quedó fuera del canon. Pero entonces, ¿el arte es bello? Y la respuesta corta podría ser sí, a veces. Pero después de todo este recorrido histórico que hicimos, quizá la pregunta ya no sea tan sencilla, porque como vimos, la belleza y el arte no son una misma cosa. La belleza existía muchísimo antes de que apareciera nuestra idea moderna de arte. Los griegos la encontraron en la naturaleza, en las matemáticas, en la verdad, en la idea del bien, y durante otros muchos siglos fue asociada con la idea de Dios, con el orden del universo o con determinados ideales humanos. Y el arte, por su parte, pues tampoco nació para ser bello. Fue ritual, fue magia, fue memoria, identidad, fue oficio, incluso propaganda y devoción. Fue conocimiento técnico. Y durante gran parte de su historia ni siquiera existió una figura como tal de artista como la entendemos hoy en día. Fue solo un momento muy específico de la historia occidental cuando ambas comenzaron a confundirse hasta parecer inseparables. Pero incluso después de aquella boda, la relación siguió cambiando. Llegó la fotografía y el arte dejó de tener la obligación de representar fielmente al mundo. Llegaron las vanguardias y comenzaron a cuestionar las reglas que durante siglos parecieron incuestionables. Llegó el arte conceptual y muchas obras dejaron de centrarse en la idea de belleza para centrarse en las ideas. Llegó el performance y el cuerpo mismo se convirtió en la obra. Llegaron nuevas tecnologías, nuevos materiales
y nuevas preguntas. Y de pronto el arte volvió a hacer lo que siempre había hecho, transformarse. Por eso quizá no tiene ya mucho sentido preguntarnos si todo el arte es bello o si todo lo bello es arte, porque a las ideas que llamamos belleza cambian y a lo que llamamos arte también cambia. Y ambos conceptos dependen del momento histórico, de la cultura, de las experiencias individuales, tanto como colectivas, e incluso de las relaciones de poder que nos rodean. Hay obras que buscan ser hermosas, sí. Hay otras que buscan conmover. Hay obras que lo que buscan es incomodar. Y hay las que buscan denunciar. Hay las obras que buscan hacernos pensar y cuestionar. Y quizá ahí está lo verdaderamente interesante, no en decidir de una vez por todas qué es arte y qué es belleza, sino en observar cómo esas ideas han ido cambiando junto con nosotros. Porque al final, más que una historia de amor perfecta, la historia del arte y la belleza parece una relación larga, complicada, llena de encuentros, desencuentros, reconciliaciones y rupturas. Y probablemente siga cambiando mientras nosotros sigamos creando. Y con todo esto, nos invito a que la próxima vez que estemos frente a una obra del tipo que sea, no solo busquemos su belleza o no le demos el valor solo por su belleza o por nuestra idea de belleza, sino que también nos cuestionemos y nos preguntemos qué más tiene para ofrecer esa obra, sus ideas, sus contextos, sus técnicas. Y para dejarlos en paz ya, me despido. Y si llegaste hasta acá, espero leerte en los comentarios, que me dejes por ahí tus opiniones, tus preguntas, tus quejas o lo que sea que quieras contarme. Yo estaré encantada de leerte. Te mando un abrazo y espero que estés muy bien.